Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, mi saludo cordial como obispo de esta diócesis de Socorro y San Gil, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, a todos ustedes, también a los que por las emisoras comunitarias escuchan nuestros mensajes, y en especial me refiero a este programa del domingo, Siempre en Domingo, así se llama el programa, y siempre lo centramos como para recordarles a ustedes en el Evangelio del día, en el Evangelio de la Santa Misa. Bueno, en la Santa Misa tenemos otras lecturas, la del Antiguo Testamento, el Salmo, la del Nuevo Testamento, que ordinariamente es una carta apostólica o de otra índole, como las que escribió San Pablo a las distintas comunidades, y la principal lectura de cada domingo en la Santa Misa, liturgia de la palabra, es el Evangelio. Estamos en este año litúrgico con el Evangelio de San Marcos. Por eso la lectura que siempre tomamos en este tiempo es tomada del evangelista San Marcos. Y para este domingo tenemos en el capítulo 6 el Evangelio de hoy, que contiene 6 versículos y que vamos a escuchar con mucha atención. Pero quizá antes recordamos algo muy importante que nos gusta a todos y que está expresado en esta frasecita que yo les voy a decir, referida a la Virgen María. Que la Virgen María, patrona de Colombia, sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduce a Cristo. Esta frase la expresó el Papa Francisco en su visita a Colombia en la Catedral Primada de Bogotá, cuando desde Chiquinquirá se trajo el cuadro de la renovación del cuadro de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Recuerden, en ese milagro portentoso de la renovación del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, pues ese cuadro fue llevado a la Catedral Primada y el Papa estuvo con las personas que se reunieron en la catedral en su visita apostólica a Colombia. Le dirigió una plegaria a la Virgen María que tenía estas palabras: que la Virgen María, patrona de Colombia, sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino que nos conduce a Cristo. Entonces son 3 palabritas que el Papa pronunció acerca de la Virgen María: refugio, la Virgen es nuestro refugio; consuelo, la Virgen es nuestro consuelo; y camino que conduce a Cristo. La Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, es el camino que nos conduce a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, importante que nosotros acordemos que mañana es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y que en todo Colombia los devotos e hijos de la Virgen María han hecho la novena que precisamente prepara para esta festividad del 9 de julio, que se celebra de una manera solemnísima en la Basílica de Chiquinquirá, a donde iremos muchos obispos a participar en esa celebración solemne y muchos peregrinos que estarán allí presentes junto a la Virgen María, porque ¿de qué se trata? Se trata del centenario de la coronación de la Virgen María como reina de Colombia. Entonces, para los padres dominicos, en este proceso de crecimiento y fortalecimiento de la devoción y del amor a la Virgen María, este 9 de julio, mañana a las 11 de la mañana, será una gran celebración en Chiquinquirá para enaltecer las virtudes de la Virgen María, su vocación, su llamado a ser la Madre de Dios y su respuesta humilde pero decisiva para colaborar con Dios nuestro Señor en ese plan de salvación, trayendo por obra y gracia del Espíritu Santo y concibiendo en su seno virginal al Verbo eterno, Jesucristo hecho hombre en sus entrañas.
Entonces, que la Virgen María ilumine en este día todo nuestro caminar y nuestra celebración de este domingo y mañana en torno a estas verdades tan importantes de nuestra vida como católicos en nuestra patria Colombia. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Les dije que era el capítulo 6, versos 1 a 6. Dice así: en aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No puede hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos hoy con este Evangelio que acabamos de proclamar y en donde se realizó este episodio del Evangelio que hoy hemos escuchado. Se realizó en su pueblo natal. Nos dice el Evangelio que él volvió a su ciudad natal y entonces fue a la sinagoga a enseñar. Era su manera de presentarse y de acreditarse, dijéramos así, un título que la gente reconoció hasta sus enemigos, de maestro. Los fariseos que venían a veces a ponerle pruebas y a ponerle trampas para ver qué contestaba él y poder tener razones para acusarlo o para entregarlo a las autoridades, en fin, porque no lo querían. Entonces, pero lo llamaban maestro. ¿Y por qué adquirió ese título de maestro sin haber asistido a una universidad? Porque enseñaba con autoridad, nos dice alguna parte del Evangelio, es decir, con verdad y con testimonio. Entonces nuestro Señor iba a la sinagoga, e iba a la sinagoga de Nazaret también a enseñar, pero entonces se encuentra con que allí empiezan a preguntarse y haciendo pues cuestionamientos a la palabra y a la enseñanza de Jesús. ¿De dónde le viene todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que nos está dando? ¿De dónde salen estos milagros que hace en sus manos? Luego no es el carpintero, el hijo de María, sus hermanos, que quiere decir sus parientes. Por eso nombra varios, como José, Santiago, Judas, Simón. Son parientes cercanos, como decir nuestros primos. Así era. Estaban por allí y todo el mundo los conocía. Entonces, ¿de dónde saca todas esas enseñanzas? Y entonces el Evangelio nos dice, primero, toda esta gente de Nazaret se admiran de lo que ven y oyen. Bueno, admiración es una palabra que puede despertar interés. Pero la segunda que nos dice el Evangelio es que se escandalizan. Es decir, les causa extrañeza y quedan sin entender lo que está pasando y los signos que él hace. Entonces, eso ya no es como tan aceptable, porque eso conduce más bien a que lo están rechazando, a que no están creyendo en él. Y la tercera es que ciertamente llegaron a eso, a que se cierran a la fe y endurecen su corazón. Entonces no aceptan a ese profeta como el verdadero profeta, como el verdadero maestro, como el que enseña. Lo rechazan. Bueno, primero se admiran, segundo se escandalizan, es decir, no entienden lo que pasa, y tercero sencillamente cierran su corazón a la fe.
Recuerden que el Evangelio pasado hubo 2 episodios que comentamos en donde nuestro Señor admira la fe de aquella hemorroísa. Tu fe te ha salvado, queda curada. Y la de ese jefe de la sinagoga Jairo, que también le curó a su hija, porque nuestro Señor previamente a ese milagro y a ese signo le dijo, basta que tengas fe. Y entonces es por la fe que se hacen los milagros, que se alcanzan los dones y los regalos que Dios nos quiere hacer, porque muchas veces se los pedimos y esperamos que nos lleguen. Pero el Evangelio de hoy es lo contrario, que sus mismos cercanos, los más cercanos, sus paisanos de Nazaret, no aceptaban sus enseñanzas. Por eso nuestro Señor, de ahí sale este refrán que conoce todo el mundo: nadie es profeta en su tierra. Eso fue lo que nuestro Señor les explicó a ellos. Y se extrañaba, allí dice el Evangelio, no hizo muchos milagros, porque se extrañaba de su falta de fe, de su poca fe. Entonces, es también un llamado a que nosotros miremos si somos cercanos a Jesús o somos de los lejanos. Porque a veces el que está más cerca está más lejos, como estos paisanos de él, los de Nazaret. Y los que están lejos pueden estar más cercanos, porque tienen un corazón abierto a la fe, a las enseñanzas de Jesús. Que nosotros tengamos un corazón abierto a las enseñanzas de nuestro Señor, a su palabra. La palabra de Dios es eficaz. Es una espada de 2 filos, que si no corta por un lado, corta por el otro. Es decir, nos cuestiona, nos interpela. La palabra de Dios, si la profundizamos, si la aplicamos a nuestra vida. Por eso, mucho amor a la palabra de Dios. Y por eso ningún domingo debemos quedarnos sin la Santa Misa, para que la palabra de Dios nos llegue. Y ser no de los lejanos, sino de los cercanos. No por motivos de sangre, como lo fue la Virgen María, como lo era San José, al cual pues muchas veces nos referimos. Pero también Jesús se refirió una vez que le dijeron, tu madre y tus parientes te están buscando. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis parientes, mis familiares? Todo el que cumple la voluntad de Dios. El que escucha la palabra de Dios, la discierne y la pone en práctica. Que las enseñanzas de este domingo, a la luz de la fiesta que celebra toda la iglesia el día de mañana en honor de la Reina de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, nos llene de mucho júbilo, de mucha alegría, de mucha fe, porque por María a Jesús, para llegar a Jesús de una manera y por un camino verdadero y cierto y seguro, es nuestra devoción y amor a la Virgen María, el Santo Rosario, la oración por la paz, que así la llamaba San Juan Pablo II. Entonces, que la Virgen María, como dijimos, repitiendo las palabras del Santo Padre Francisco, patrona de Colombia, sea siempre nuestro refugio, sea siempre nuestro consuelo, sea siempre el camino que nos conduce a Cristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Una oración por la Asamblea Plenaria del Episcopado, que de los días 5 al 9 del mes de julio nos reunimos para tratar un tema muy importante sobre los movimientos apostólicos y sobre las nuevas comunidades que son parte de nuestra iglesia. Muchos de ustedes o algunos pertenecen a movimientos, pues tenemos que como obispos acogerlos, discernir con ellos el carisma que tienen para caminar por donde el Señor indique a cada uno de estos movimientos, porque quienes pertenecen a ellos tienen también un propio carisma que es el del movimiento y un deseo muy propio y eficaz de servir a la iglesia desde ese movimiento, participando en la vida de la parroquia, porque un movimiento no puede apartarse de la vida de la parroquia porque se convierte en gueto, y eso no puede ser, porque así no funciona la iglesia. La iglesia es comunión de comunidades. Entonces, con esa bendición que les he dado, que pasen un feliz domingo. Un feliz domingo.